El zumbido suave de la impresora 3D llenaba el pequeño taller mientras Gabriel observaba cómo el filamento se transformaba en una pieza personalizada. Aunque era solo un encargo menor para un mecánico local, para él representaba otro paso hacia su sueño. El espacio estaba abarrotado, impregnado del olor a plástico derretido y el constante murmullo de las máquinas. Valeria rara vez entraba allí, a menos que fuera para quejarse. Y últimamente, eso era todo lo que hacía. «Estás perdiendo el tiempo otra vez», murmuró desde la puerta, con los brazos cruzados. «No sé por qué sigues jugando con esta chatarra. Necesitamos dinero real, Gabriel». Gabriel respiró hondo, conteniendo la frustración. «No es chatarra. Es un negocio. Un negocio que no paga las cuentas», replicó ella. «Mientras tú estás aquí haciendo, lo que sea que hagas, yo me encargo de las responsabilidades reales». Se limpió las manos en los jeans y se volvió hacia ella. «Valeria, estoy construyendo algo aquí. Toma tiempo, como todo». Ella resopló, echando su cabello oscuro hacia un lado. «¿Tiempo? No tenemos tiempo. El alquiler está vencido. El pago del coche está atrasado. Y todo lo que veo es que pasas horas en este garaje esperando un milagro». Sus palabras dolían, pero no eran nuevas. Nunca creyó realmente en su sueño. Al principio, asentía cuando hablaba sobre cómo la impresión 3D cambiaría el mundo. Sonreía cuando le contaba sobre las pequeñas empresas que necesitaban piezas personalizadas y cómo él podría llenar ese vacío. Pero ahora, años después, su paciencia se había agotado. «Tengo pedidos en camino», dijo, intentando mantener la voz firme. «El mecánico del centro necesita un juego de engranajes personalizados. La tienda de bicicletas quiere pedales de repuesto para modelos antiguos. Está creciendo, vale». Ella rió, pero sin humor. «¿Creciendo? Gabriel, ¿ganaste qué, 500 pesos la semana pasada? Mientras tanto, yo trabajo turnos dobles, cubriendo todo. Tal vez, en lugar de soñar, deberías conseguir un trabajo de verdad». La mandíbula de Gabriel se tensó. Tenía un trabajo. Uno real. Solo que no era del tipo que ella respetaba. «Sé que no estamos donde queremos estar aún», admitió, «pero». «No, Gabriel. Basta», interrumpió ella, dando un paso adelante, con los ojos fríos. «No puedo seguir así. Verte desperdiciar tu vida, esperando que este negocio despegue cuando ambos sabemos que no lo hará». Gabriel se estremeció, más por la determinación en su tono que por las palabras en sí. Podía discutir, suplicar, recordarle que cada empresa exitosa comenzó en algún lugar. Pero conocía esa mirada en su rostro. Ya había tomado una decisión. «Tengo que ir a trabajar», dijo, dándose la vuelta. «A diferencia de ti, no tengo tiempo para jugar a fingir». La puerta se cerró de golpe detrás de ella, y Gabriel quedó solo en su taller, con el zumbido de la impresora sonando más vacío que antes. Miró sus manos, ásperas, encallecidas por el trabajo en el que creía. No estaba jugando a fingir. Estaba construyendo algo real, algo que perduraría. Ella simplemente no podía verlo. Aún no. Los días se convirtieron en semanas, y la grieta entre Gabriel y Valeria se ensanchaba como una fisura en el pavimento viejo. Ella casi no le hablaba, y cuando lo hacía, era para quejarse del dinero. Si no estaba en el trabajo, salía con amigas, siempre olvidando casualmente incluirlo en sus planes. Al principio, Gabriel trató de no darle demasiada importancia. Pensó que era solo estrés, que necesitaba espacio, que estaba desahogándose. Pero empezaron a aparecer los detalles. Valeria no soltaba el celular. Sonreía ante mensajes que no compartía, girando el cuerpo discretamente cuando él entraba a la habitación. Empezó a usar un perfume floral, costoso, uno que él no le había regalado. La frialdad en sus ojos ya no era simple frustración. Era otra cosa. Algo más lejano. Como si ya se hubiera ido, al menos mentalmente. «Llegas tarde otra vez», dijo Gabriel una noche cuando ella entró pasada la medianoche, con el aroma de licor impregnado en su ropa. Valeria se encogió de hombros, dejando su bolso en la encimera. «Fui a tomar algo con Carolina después del trabajo». «No es para tanto. Podrías al menos haber mandado un mensaje». Ella rodó los ojos. No sabía que tenía toque de queda. Gabriel exhaló despacio, intentando mantener la calma. «No es por controlarte, vale. Solo me preocupo. Eso es todo». Ella suspiró con exageración, frotándose las sienes. «Gabriel, trabajo todo el día.
Solo quería relajarme. No veo el drama. El drama es que ya casi no estás aquí, dijo él, más bajo ahora. Siento que somos compañeros de piso. O completos extraños. Valeria no respondió enseguida. Se apoyó en la encimera, con los labios apretados. Quizás lo somos. Sus palabras le cayeron como un golpe. Gabriel había intentado convencerse de que era solo una mala racha, que la tensión pasaría, pero en lo profundo, ya sabía la verdad. La estaba perdiendo. Y no sabía cómo detenerlo. No eran solo las noches fuera. Era la forma en que Valeria se apartaba cuando Gabriel intentaba tocarla. La manera en que apenas lo miraba. Ya no eran pareja. Apenas eran dos personas coexistiendo bajo el mismo techo. Pero lo peor aún estaba por venir. Primero fueron las pequeñas cantidades de dinero faltante de su cuenta conjunta. Gabriel pensó que tal vez había olvidado alguna compra. Pero cada semana desaparecían más fondos. Primero decenas, luego cientos. Cuando le preguntó a Valeria de manera casual, ella se limitó a decir: cuentas, Gabriel, compras. Ya sabes, esas cosas que yo cubro mientras tú juegas con tu negocio. Él dejó pasar el comentario, pero la inquietud crecía. Empezó a revisar los estados de cuenta más minuciosamente. Cenas en restaurantes en los que nunca habían estado juntos. Compras en tiendas boutique que no correspondían con nada de lo que ella usaba con él. Una noche, mientras ella se duchaba, Gabriel tomó su celular que había dejado en la encimera. No quería hacerlo, pero su intuición le gritaba que algo estaba mal. La pantalla estaba bloqueada, pero las notificaciones eran suficientes. Un mensaje de un número desconocido: no puedo esperar a verte otra vez. Y otro más: anoche fue increíble. Gabriel sintió el estómago hundirse. Sus dedos se tensaron alrededor del teléfono. Lo dejó cuidadosamente donde lo había encontrado antes de que ella saliera del baño. Se sintió un imbécil, un iluso. Valeria no solo se estaba alejando emocionalmente, ya se había ido. Y había encontrado a alguien más para reemplazarlo. La confrontación no fue planeada. Quizás se había estado gestando durante meses, o tal vez Gabriel simplemente llegó al límite de lo que podía callar. Pero cuando Valeria entró esa noche por la puerta, él supo que ya no podía seguir fingiendo. ¿Quién es?, preguntó sin levantar la voz. Ella se detuvo en seco, la mano aún en el picaporte. ¿Qué? No te hagas la tonta, vale. ¿Quién es el tipo con el que te escapas? ¿El que recibe nuestros ahorros? ¿El que te manda mensajes después de noches increíbles? Sus ojos se endurecieron, pero no dijo que era mentira. Y con eso, Gabriel tuvo toda la confirmación que necesitaba. Gabriel, no, ahórrate las excusas. Solo dime la verdad. Valeria soltó un suspiro y dejó su bolso sobre la mesa, como si se quitara un peso. ¿La verdad? Sí. Estoy viendo a alguien. ¿Y sabes qué? Él sí tiene ambición. No está perdiendo su vida entre plásticos y humo esperando que un sueño muerto lo salve. Cada palabra era un disparo. Y dolían, pero también lo liberaban. Ella no solo había dejado de creer en él, lo había despreciado. Había usado sus debilidades como arma. Y lo peor de todo, no se arrepentía. En ese momento, Gabriel no sintió odio. Sintió claridad. Valeria se fue esa noche. Sin drama, sin lágrimas. Solo cerró la puerta, llevándose algunas maletas, y dejó atrás lo que quedaba de ellos. Y con su partida, Gabriel entendió que el final no era una derrota. Era un inicio. La noche en que Valeria se fue, Gabriel no pegó un ojo. Pasó horas sentado en su taller, rodeado de piezas a medio terminar, observando en silencio el vacío que ella había dejado. No se llevó mucho, algunas maletas, su ropa, su maquillaje, pero lo que sí se llevó fue todo el dinero que quedaba en la cuenta conjunta. A la mañana siguiente, con las manos temblorosas, Gabriel revisó los movimientos bancarios. Ahí estaba, un retiro grande, directo y despiadado. Lo suficiente para dejarlo sin nada. Lo suficiente para matar cualquier posibilidad de levantar su negocio. No dejó nota. No pidió disculpas. Solo desapareció. Durante días, Gabriel operó en piloto automático. No comía. Apenas bebía. La impresora 3D quedó inmóvil, cubierta de polvo, mientras él se hundía en la cama, incapaz de moverse, de pensar, de sentir. Pensó en llamarla. Exigirle una explicación. Gritarle. Pero, ¿para qué? Ella ya había elegido. Y su elección no lo incluía a él. Las cuentas empezaron a acumularse.
Avisos del casero. Cortes de luz. Su sueño, su futuro, todo por lo que había trabajado, se deshacía ante sus ojos. Pero curiosamente, no sentía rabia. No aún. Solo vacío. Había tocado fondo. Y lo que aún no sabía era que ese fondo, ese abismo oscuro, era justo lo que necesitaba para levantarse. Gabriel no recordaba exactamente qué lo hizo reaccionar. Tal vez fue la última advertencia del casero. Tal vez fue abrir la nevera vacía una vez más. Tal vez, simplemente, fue el instinto de supervivencia tomando el control. Encendió su vieja laptop, cubierta de polvo, y se enfrentó a un mar de correos sin leer. Entre recordatorios de facturas vencidas y promociones inútiles, uno llamó su atención. Una empresa de fabricación de piezas, con la que había contactado meses antes, mostraba interés en un prototipo que él había diseñado. Necesitaban un proveedor confiable de componentes impresos en 3D y estaban dispuestos a pagar. Al mismo tiempo, el mundo comenzaba a tambalearse. Una epidemia gripal recorría el país. Las fábricas cerraban. Las cadenas de suministro colapsaban. Y de pronto, los encargos pequeños, personalizados, ya no eran un lujo. Eran una necesidad. Gabriel se quedó sentado un momento, procesando lo que significaba. Por primera vez en semanas, se puso de pie, se remangó la camisa y limpió el polvo de su impresora. Reabrió sus archivos. Reconfiguró sus diseños. Era ahora o nunca. Y por primera vez en mucho tiempo, vio una salida. Se sentó frente a su máquina, respiró profundo y presionó el botón de encendido. El zumbido familiar volvió a llenar el taller. Había vuelto. El primer pedido llegó más rápido de lo que Gabriel esperaba, una docena de piezas especializadas, hechas a medida para maquinaria obsoleta. Piezas que los grandes proveedores ya no fabricaban. La empresa pagó por adelantado, la mitad ahora, la otra mitad al entregar. No era una fortuna, pero era suficiente para mantener las luces encendidas. Gabriel trabajó día y noche. Ajustó los diseños, probó la durabilidad, repasó cada milímetro. Cada pieza tenía que ser perfecta. No había margen para errores. Y entonces, ocurrió algo inesperado. La voz se corrió. Mecánicos, fábricas, incluso hospitales. Todos empezaron a buscar soluciones rápidas, personalizadas, locales. Las cadenas de suministro tradicionales estaban colapsadas. Y Gabriel tenía las herramientas. Tenía el conocimiento. Tenía la disposición. Los pedidos comenzaron a llover. Apenas dormía. Su impresora no paraba nunca. Con cada pago, reinvertía en mejor equipo, en más filamento, en mejorar su taller. Cada dólar volvía al negocio. Gabriel ya no estaba sobreviviendo. Estaba creciendo. Valeria había llamado a su sueño una pérdida de tiempo. Ahora, su tiempo finalmente estaba dando frutos. Todo comenzó con pequeños pedidos. Tornillos personalizados, engranajes de reemplazo, soportes especiales para máquinas que ya no se fabricaban. Pero cada encargo llevaba al siguiente. Los mecánicos recomendaban su trabajo, los ingenieros pasaban su contacto, y pronto, Gabriel ya no daba abasto. Cada centavo que ganaba lo reinvertía. Compró impresoras más avanzadas, materiales de mayor calidad y adaptó el garaje en un verdadero taller de producción. Dejó de pensar en sobrevivir y empezó a pensar en escalar. Ya no dormía mucho, pero no le importaba. Por primera vez en años, se sentía vivo. Había creado algo valioso, algo real. Y nadie, ni siquiera Valeria, podía quitárselo ahora. Lo que antes era motivo de burla, ahora era su fuente de orgullo. El taller que ella llamaba juguete era ahora el corazón de un negocio en expansión. Gabriel no lo decía en voz alta, pero lo pensaba cada noche antes de dormir, aunque solo fuera un par de horas. Lo logré. Sin ella. Sin ayuda. Solo con mi sueño y mis manos. Su bandeja de entrada era un caos, solicitudes que llegaban más rápido de lo que Gabriel podía responder. La epidemia seguía golpeando fuerte, y las empresas necesitaban soluciones. Urgente. Personalizado. Local. Y Gabriel era el nombre que empezaba a sonar en todos lados. Una semana atrás, temía ser desalojado. Ahora, intentaba expandirse sin caer por agotamiento. Transformó su garaje en un área de producción profesional. Llegaron nuevas impresoras, más veloces, más precisas. Contrató a un estudiante de ingeniería para que lo ayudara en las tardes. Todo lo que ganaba, lo invertía. Cada mañana se levantaba cansado,
pero era ese cansancio bueno, el que viene de construir algo que importa. Y entonces, algo ocurrió. Una empresa industrial importante se puso en contacto. Habían oído hablar de él. Lo necesitaban. Querían una reunión. Si ese acuerdo se concretaba, no serían solo encargos pequeños. Sería el salto. Gabriel ya no estaba sobreviviendo. Estaba prosperando. Y por primera vez, se dio cuenta de que no necesitaba la aprobación de Valeria. Nunca la necesitó. Gabriel ya no tenía tiempo ni para respirar. Su emprendimiento se había transformado en una operación completa. Encargos de piezas para equipos médicos, repuestos urgentes para fábricas, prototipos para laboratorios. Todo, urgente. Todo, bien pagado. Cada centavo lo reinvertía. Alquiló un espacio más grande. Compró impresoras industriales. Contrató técnicos, diseñadores, asistentes. El estudiante que una vez lo ayudaba medio tiempo, ahora dirigía producción. Una noche, agotado pero satisfecho, Gabriel se reclinó en su silla. Miró alrededor. Y supo, lo había logrado. Valeria se había ido creyendo que él era un fracaso. Convencida de que apostaba por un sueño muerto. Pero ese sueño ahora era una empresa sólida. Respetada. Rentable. Un día, recibió un mensaje inesperado. Era de ella. Hola, Gabriel. Hace tiempo. Me enteré de tu empresa. Wow. Me alegra mucho por ti. ¿Podemos tomar un café algún día? Gabriel leyó el mensaje. Y simplemente, no respondió. No necesitaba decir nada. Su éxito hablaba por él. Valeria había apostado en contra de él. Había elegido otro camino. Pero la vida, como el mercado, no perdona malas apuestas. Ella lo había dejado creyendo que él se apagaría. Y él se convirtió en fuego. La empresa de Gabriel ya no era una promesa. Era una potencia. Encargos diarios, piezas personalizadas para hospitales, fábricas, incluso proyectos aeroespaciales. Su nombre circulaba entre ingenieros, ejecutivos y empresarios. Había dejado atrás el garaje. Ahora trabajaba en un centro de producción con decenas de impresoras funcionando las 24 horas, un equipo de logística y una lista de espera de clientes. Y entonces, una tarde cualquiera, apareció un mensaje en su teléfono. Hola, Gabriel. Soy Valeria. Me enteré de lo que lograste, vaya. De verdad me alegra por ti. ¿Te gustaría ponernos al día algún día? Gabriel miró la pantalla en silencio. No sintió enojo, ni curiosidad. Solo una mezcla de sorpresa y resignación. La mujer que lo había abandonado cuando más la necesitaba, ahora quería ponerse al día. Simplemente dejó el teléfono sobre el escritorio. No respondió. Ya no tenía que demostrarle nada. Su éxito hablaba por él. Y lo más importante, ya no necesitaba que ella lo viera. Gabriel jamás pensó que volvería a ver a Valeria. Pero la vida tenía otros planes. Una tarde, mientras revisaba planes de expansión en su oficina, su celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Hola, Gabriel. Soy Valeria, ¿podemos hablar? Gabriel la había dejado atrás. Pero algo dentro de él, tal vez simple curiosidad, lo llevó a leer ese mensaje más de una vez. Días después, ella apareció frente a su oficina. Lucía distinta, más delgada, sin el brillo ni la arrogancia de antes. Su ropa era sobria, su rostro más marcado. El tiempo había hecho su trabajo. Gabriel, dijo con una voz casi temblorosa. Probablemente soy la última persona que quieres ver, pero, solo quería pedirte perdón. Él se recostó en su silla, observándola con calma. ¿Perdón por qué exactamente? Valeria suspiró, bajando la mirada. Por todo. Por no creer en ti. Por irme. Por no ver lo que estabas construyendo. Pensé que estaba tomando la decisión correcta, pero me equivoqué. Lo perdí todo. Y ahora, solo quería decir que lo veo. Veo lo que lograste. Y te respeto por eso. Gabriel la observó en silencio. Buscaba manipulación, falsedad, excusas. Pero solo vio arrepentimiento. Real. Doloroso. Valeria, dijo por fin. Pasé años deseando que vieras mi valor. Que entendieras que no era un fracasado. Pero ya no necesito eso. Ahora sé lo que valgo. Y no tiene nada que ver contigo. Ella sintió con los ojos brillosos. No discutió. No rogó. Solo, necesitaba decírtelo, murmuró. Se dio vuelta para irse, pero antes de cruzar la puerta, miró atrás. Espero que seas feliz, Gabriel. De verdad. Gabriel sonrió, sin rencor,
sin sarcasmo. Lo soy. Y con eso, Valeria salió de su vida para siempre. Gabriel volvió a su escritorio. El pasado estaba en su lugar, detrás de él. Frente a él, había un futuro que por fin era solo suyo. Valeria se había ido de la oficina ese día, pero no se dio por vencida. Semanas después, otro mensaje apareció en el teléfono de Gabriel. Sé que probablemente no quieras saber más de mí, pero, ¿podríamos vernos? Solo una vez más. Por favor. Gabriel pensó en ignorarlo. Ya le había dado cierre. Ya la había escuchado. Pero una parte de él, tal vez por respeto al pasado, decidió concederle una última conversación. Se reunieron en un pequeño café del centro. Uno al que solían ir cuando luchaban por sobrevivir. Valeria ya estaba sentada cuando él llegó, removiendo su café distraída. Al verlo, esbozó una pequeña sonrisa. Gabriel, dijo, poniéndose de pie, como si quisiera abrazarlo. Pero al ver su expresión, se volvió a sentar. Él se acomodó frente a ella, cruzando las manos sobre la mesa. ¿Qué pasa, Valeria? Ella respiró hondo. Sé que no merezco nada. Sé que rompí todo lo que teníamos. Pero he estado pensando mucho, en nosotros, en lo que perdí. Y, te extraño. Gabriel la observó sin pestañear. ¿Me extrañas, o extrañas lo que tengo ahora? El rostro de Valeria se tensó. Eso no es justo. No, dijo él, ladeando la cabeza. Cuando estaba en el suelo, te fuiste. Cuando luchaba por construir algo, te burlaste. Ahora que no me necesitas, apareces. ¿Eso no es conveniente? Ella alargó la mano, apenas rozando sus dedos, pero él la retiró. Me equivoqué, susurró. Fui egoísta. Pero ahora veo lo que lograste. Todo lo que soñabas, lo hiciste real. Y sé que es mucho pedir, pero, ¿crees que podríamos tener otra oportunidad? Gabriel se recostó, negando con la cabeza. Valeria, no amas a quien soy. Amas la idea de quien me convertí. Pero el hombre que tienes enfrente ya no te ama. Ella cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Luego asintió. Lo entiendo. Gabriel se levantó, dejó unos billetes sobre la mesa. Cuídate, Valeria. Espero que encuentres lo que buscas. Ella no lo detuvo. Y esta vez, fue Gabriel quien se fue. Y no había sensación más liberadora. Alejarse de Valeria no dolió. Fue como cerrar por fin un libro que llevaba demasiado tiempo abierto. Pero ella no lo entendió. Unos días después, otro mensaje llegó a su celular. Gabriel, solo, no sé cómo dejarlo ir, ¿podemos hablar? Necesito entender. Gabriel simplemente deslizó el dedo. Y lo borró. Ese silencio era su respuesta definitiva. Valeria no volvió a comunicarse directamente. Pero los rumores empezaron a llegar por otras vías. Amigos en común. Conocidos del pasado. Incluso contactos del mundo empresarial. Algunos decían que ella lo lamentaba todo. Otros, que estaba rebotando de un trabajo a otro, intentando mantener un estilo de vida que ya no podía sostener. Durante un instante, Gabriel sintió pena por ella. Pero el sentimiento se desvaneció rápido. Había pasado años sintiéndose insuficiente, dudando de sí mismo, siendo menospreciado por la mujer que prometió apoyarlo. Ahora era fuerte, exitoso, libre. No le debía nada. Una tarde, mientras revisaba proyecciones de crecimiento en su oficina, su asistente asomó la cabeza. Gabriel, hay una mujer afuera. Dice que se llama Valeria. Pregunta si puedes recibirla. Gabriel no dudó ni un segundo. Dile que no estoy disponible. La asistente frunció el ceño, sorprendida, pero asintió y se retiró. Minutos después, Gabriel escuchó los pasos de Valeria alejándose. Se reclinó en su silla. No había enojo. No había venganza. Solo paz. Le había dado su oportunidad. La había escuchado. Y decidió seguir adelante, sin ella. Algunas puertas no deben abrirse jamás. Y esta, ya estaba sellada para siempre. Gabriel pensó que había visto lo último de Valeria. Ya la había escuchado, ya había cerrado ese capítulo. Pero algunas personas no entienden un no. Cuando no consiguen lo que quieren con palabras, lo intentan con abogados. Un lunes por la mañana, llegó una notificación legal a su oficina. Valeria lo estaba demandando. ¿Su argumento? Que como estaban casados mientras Gabriel comenzaba su emprendimiento, tenía derecho a una parte de la empresa. Gabriel apenas podía creerlo. Después de haberse ido, después de vaciar la cuenta conjunta, después de despreciar su sueño, ahora quería una parte del resultado. La rabia subió como fuego,
pero la contuvo. Esto no era una pelea emocional. Era una cuestión de estrategia. Llamó a su abogada, Claudia, una profesional directa, implacable. No tiene caso, dijo ella tras revisar los papeles. Se fue antes de que tu empresa generara ingresos. Abandonó voluntariamente el matrimonio. Y encima, se llevó dinero del fondo conjunto. Es un intento desesperado de obtener algo que no le pertenece. Entonces, dijo Gabriel con firmeza, cerrémoslo rápido. Y comenzó la batalla. El abogado de Valeria alegó que ella había sido apoyo moral durante los comienzos. Que sin ella, Gabriel no habría tenido tiempo para desarrollarse. Claudia contraatacó con extractos bancarios, mostrando cómo Valeria vació las cuentas. Presentaron documentos de los meses en que Gabriel estuvo al borde del desalojo. Mostraron que había construido su empresa completamente solo. La defensa de Valeria era débil, pero ella no buscaba justicia. Buscaba validación, venganza, poder. No lo conseguiría. Tras una audiencia particularmente tensa, Gabriel la cruzó en el pasillo del juzgado. Se detuvo frente a ella. ¿Por qué haces esto, Valeria? Ella apretó los labios, con los ojos encendidos. Porque me lo debes. Gabriel soltó una risa seca. No te debo nada. Tú hiciste tu elección. Ahora vive con ella. Valeria no respondió. Gabriel se alejó, sin mirar atrás. Y con cada paso, sentía más claro, también ganaría esta batalla. Como todas las que ella creyó que lo destruirían. El juicio no duró mucho. La demanda de Valeria era débil, basada más en resentimientos que en hechos. El equipo legal de Gabriel desmanteló sus argumentos uno por uno. Los registros bancarios mostraban el retiro total de fondos que ella hizo al marcharse. Documentos legales evidenciaban que se había ido voluntariamente. Y lo más importante, había pruebas irrefutables de que Gabriel levantó su empresa desde cero, en soledad, sin apoyo alguno. Valeria, sentada frente al juez, parecía más nerviosa con cada testimonio. Su abogada intentaba mantener la compostura, pero era evidente que el caso se desmoronaba. Y finalmente, llegó la sentencia. Señora Duarte, dijo el juez con voz firme, su demanda carece de fundamento. Usted abandonó el vínculo matrimonial, retiró activos conjuntos sin consentimiento, y no participó en el desarrollo ni crecimiento de la empresa del señor Rivas. Este tribunal no encuentra motivo para otorgarle participación alguna en sus ganancias. Caso cerrado. Valeria quedó inmóvil, sus labios entreabiertos. Ni siquiera alcanzó a protestar. Solo miraba al vacío, como si el mundo hubiera dejado de girar. Gabriel, en cambio, dejó escapar el aire que había contenido durante semanas. Claudia le estrechó la mano con una sonrisa sutil. Te lo dije. Ahora puedes seguir adelante. Sin cadenas. Gabriel miró hacia atrás una sola vez. Valeria seguía ahí, sentada, como una estatua, como si esperara que algo, cualquier cosa, cambiara el veredicto. Pero el tiempo no retrocede. Y él tampoco. Salió del tribunal con la frente en alto. El sol brillaba. El aire era fresco. Y por primera vez, todo estaba en su lugar. Valeria una vez le dijo que su sueño nunca funcionaría, que era una pérdida de tiempo. Ahora, la única pérdida, fue su intento de quedarse con lo que no era suyo. Y Gabriel nunca se sintió más libre. La derrota legal de Valeria no fue solo una pérdida en el papel, fue el comienzo de su desmoronamiento total. La noticia del juicio se propagó rápido. Viejos conocidos, excompañeros, hasta contactos del mundo empresarial, todos supieron que había intentado quedarse con algo que no le pertenecía, y que había fracasado estrepitosamente. Valeria creyó que aún tenía opciones, que podía recuperarse, pero la realidad fue implacable. Las deudas se acumularon. El juicio le costó más de lo que tenía. Sin el dinero que esperaba obtener de Gabriel, estaba atrapada. Intentó pedir ayuda a antiguos amigos. Nadie respondió. Había quemado demasiados puentes. Gabriel no buscaba noticias suyas. No las seguía, no preguntaba. Pero las historias le llegaban de todos modos. Una tarde, mientras asistía a una conferencia, un viejo amigo, Mauricio, lo interceptó con una sonrisa pícara. No vas a creerlo, dijo mientras servía café. Valeria, está rebotando entre trabajos. Intentó en una tienda de ropa cara, la echaron. Probó como mesera, pero tampoco duró. Sigue esperando que el mundo le deba algo. Gabriel solo negó con la cabeza. No estaba sorprendido.
Valeria nunca aprendió a construir, solo a consumir. Lo último que escuché, añadió Mauricio, es que vive en un departamentito pequeño, apenas alcanza para el alquiler. Ya no es ni la sombra de la mujer que conociste. Gabriel no sintió satisfacción, tampoco tristeza. Solo, nada. Valeria tomó decisiones. Pensó que podía cambiar de vida como quien cambia de chaqueta. Pero la vida no premia la comodidad sin esfuerzo. Ella había apostado por una salida fácil. Y perdió. Gabriel solo murmuró. Espero que encuentre su camino, pero ya no es mi problema. Y no lo sería nunca más. Valeria siempre creyó que merecía algo mejor. Pensaba que podía abandonar a Gabriel, su esfuerzo, su lucha, y conseguir una vida fácil con alguien ya hecho. Pero el destino no trabaja con atajos. La última actualización que Gabriel recibió sobre ella vino de Carolina, una vieja conocida que seguía en contacto con algunos del pasado. ¿Estás sentado?, le dijo con una sonrisa al coincidir en un evento corporativo. Valeria está trabajando en una de esas cadenas donde los meseros cantan cumpleaños. Gabriel parpadeó. ¿En serio? Carolina asintió, divertida. Totalmente. Sirviendo mesas. Apenas llega a fin de mes. Intentó salir con otro empresario, pero cuando él se enteró del juicio, huyó. Nadie quiere complicarse. Gabriel bajó la vista, meditando. La mujer que una vez se burló de su taller, la que llamó su sueño juguete inútil, ahora se veía forzada a sonreír por propinas, mientras él cerraba contratos con firmas internacionales. ¿Te alegra?, preguntó Carolina, intrigada. Gabriel la miró con serenidad. No, no siento nada. Es solo alguien que solía conocer. Y era verdad. Valeria había sido parte de su pasado. Una parte que dolía, que lo marcó, pero que ya no pesaba. Ella era ahora una lección. Un ejemplo de lo que pasa cuando apuestas contra la persona equivocada. Gabriel se fue de ese evento con un peso menos. Mientras ella perseguía fantasmas de lujo, él había construido el suyo con sudor, paciencia y fe. Y ya no quedaba nada que demostrar. El pasado, al fin, había quedado donde debía estar, atrás. Valeria ya no era una sombra persistente, ni un peso que Gabriel cargara en silencio. No solo había ganado en los negocios, en la corte, o en reputación. Había ganado en lo más importante, paz interior. Su empresa no era una promesa, sino una realidad firme. Se expandía a nuevos mercados, con proyectos en sectores industriales, médicos y tecnológicos. Lo que comenzó como un garaje polvoriento ahora era un centro de producción global, con decenas de empleados y cientos de clientes satisfechos. Pero más allá de los logros, de los contratos y los premios, había algo más valioso. Gabriel se despertaba cada día sin rencor, sin rabia, sin necesidad de validar su éxito ante nadie. Una tarde, caminando entre impresoras, ingenieros y prototipos, Gabriel se detuvo. Observó cómo su equipo trabajaba en un nuevo proyecto. Sintió ese viejo orgullo arder dentro de él, el mismo que Valeria nunca vio, el mismo que nunca dejó morir. Respiró profundo. Lo había logrado todo, solo, sin atajos, sin falsedades. Y ya no necesitaba mirar atrás. El mejor tipo de venganza no es ganar, es florecer. Y él lo había hecho. Con el pasado en silencio, el futuro era todo suyo.